Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 22 de abril. Vamos a ver la palabra en Esdras capítulo 10, versículo 16 al 44, y así vamos a terminar el libro de Esdras. El título del devocional de hoy es Un llamado a la santidad no es intolerante y cruel. En el pasaje de ayer vimos cómo bajo el liderazgo espiritual de Esdras, el pueblo de Dios se arrepienta de haberse casado con mujeres extranjeras, con mujeres idólatras, y toma la decisión de apartarse de ellas. Están dispuestos a pagar el precio, están dispuestos a enderezar sus caminos y agradarle solamente a Dios. Dice la palabra en el versículo 16. Así hicieron los hijos del cautiverio. Y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Acuérdense, en el pasaje de ayer vimos que estaban congregados durante la temporada lluviosa. Y a pesar de todas las distracciones y todos los factores que impedían que se cumpliera la palabra de Dios, el pueblo de Dios estuvo dispuesto a obedecer la palabra. Ahora pasan 3 meses y en el transcurso de esos 3 meses, los jueces y el pueblo de Dios se dedican de forma meticulosa a obedecer la palabra y a investigar quiénes han pecado, quienes han tenido relaciones con mujeres idólatras, quienes se han casado en yugo desigual. Sigue la palabra en el versículo 18 y aquí se da la lista con nombres específicos. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. De los hijos de Jesúa, hijo de Josadac y de sus hermanos, Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Para empezar la lista encontramos a los hijos de los sacerdotes. Ahora, claro, los hijos de los pastores odian eso, ¿no? De que ellos crecen debajo de la lupa, que tienen que ser casi perfectos, o sea, los hijos no pueden pecar. Pero por otra parte, vemos aquí que los sacerdotes que tenían conocimiento de Dios no solamente debían de conocer de Dios y predicar fielmente la palabra, debían de obedecerla, debían de poner la palabra en práctica. Y vemos en la Biblia que los siervos líderes de la iglesia, sean sacerdotes o diáconos, diaconisas, ancianos, ellos son llamados a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, que concuerda con lo que ellos predican, lo que ellos creen y lo que ellos enseñan. En otras palabras, los siervos líderes no pueden ser hipócritas. Tienen que dar el ejemplo a las demás personas. Ahora, en esta lista encontramos a más personas siervas de Dios, sean los sacerdotes o los levitas. Ahora, no sabemos si es porque pues proporcionalmente, viendo todo el pueblo, habían más hijos de sacerdotes y levitas que habían pecado, o simplemente pues eran los más notables por ser personas que son figuras públicas, ¿no? No sabemos eso, pero al leer esta lista lo que sí podemos saber es que nadie es inmune al pecado. El pastor puede pecar, el diácono, la diaconisa, el anciano también puede pecar, y todos como cristianos debemos de guardar bien nuestro testimonio. Sigue la palabra en el versículo 19. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Entonces aquí vemos que ellos reconocen su pecado. Si vemos en el libro de Levítico, en el capítulo 5, se habla de diferentes tipos de ofrendas, de holocaustos y sacrificios que se entregaban. Entre ellas aquí dice su pecado. Por su pecado entregaron un carnero de los rebaños por su delito.
Los carneros típicamente se ofrecían cuando uno pecaba sin conocimiento, cuando uno pecaba sin saber lo malo que estaba haciendo. Pero obviamente vemos aquí que ellos pues no podían decir, pues fuimos ignorantes, porque pues Dios les había dicho claramente desde el principio del Éxodo hasta el tiempo de hoy que pues tenían que tener cuidado de las gentes extranjeras idólatras que los rodeaban. Así que aquí, al ofrecer este sacrificio, este holocausto, están reconociendo su culpa. Sí, hemos pecado contra Dios y estamos dispuestos a pagar el precio. Lo dice aquí, de los hijos de Immer, Anani y Zebadías, de los hijos de Harim, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías, de los hijos de Pasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa, de los hijos de los levitas, Josabad, Simei, Kelaía, este es Kelita, Betaías, Judá y Eliezer, de los cantores, Eliasib, y de los porteros, Salum, Telem y Uri. Aquí vemos, como les dije, son todas personas que sirven en el templo, sean levitas, sean los cantores, sean los porteros. Ellos tenían una responsabilidad muy grande al servir al templo, no solamente de hacer bien el trabajo, sino que de vivir una vida recta, justa y santa, una vida consagrada al Señor. Asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Ramía, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benaía, de los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías, de los hijos de Satu, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Zabad y Asisa, de los hijos de Bebai, Juanán, Ananías, Sabai y Atlai, de los hijos de Bani, Mesulam, Maluc, Adaía, Jasub, Seal y Ramot, de los hijos de Paat Moab, Adna, Kelal, Benaía, Maasías, Matanías, Besaleel, Binui y Manasés, de los hijos de Harim, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías, de los hijos de Asum, Matenai, Matata, Sabad, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei, de los hijos de Bani, Madai, Amram, Uel, Benaía, Bedías, Kelui, Banías, Beremot, Eliasib, Matanías, Matenai, Jasai, Bani, Binui, Simei, Selemías, Natán, Adaía, Magnadebai, Sasai, Sarai, Azareel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. Y de los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Sabad, Sebina, Jadau, Joel y Benaía. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Y así termina el libro de Esdras. Igual si vemos el libro de Nehemías, que podemos decir es como la segunda parte del libro de Esdras, igual el libro de Nehemías termina con palabras parecidas al libro de Esdras. Hablan de aquellos que pues, habían idolatrado, que habían ido tras dioses extranjeros y habían tenido hijos con mujeres extranjeras idólatras. Ahora, hermanos, es triste, ¿no? Ver aquí la lista de nombres y decir, wow, pues espero que mi nombre no esté en la lista de los peores pecadores, de los idólatras, de los orgullosos, de los mentirosos. Ahora, gracias a Cristo Jesús no tenemos que temer eso, hermanos, porque ahora nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Y tal como el oeste está lejano del este, Él nos ha removido nuestros pecados. Así que gracias a Cristo Jesús, nuestros nombres no estarán escritos en un libro así, una lista de pecadores, de idólatras. Estamos escritos en el libro de la vida. ¿Pero por qué? Porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, nos hemos arrepentido de corazón, nos hemos refugiado en Cristo Jesús. Hermanos, aquí uno cuando ve esto y ve que Esdras le dice a su pueblo que dejen a sus mujeres y a sus hijos, dirían, pastor, pero eso ya es algo excesivo, o sea, es algo cruel. Dios está mandando que se divorcien de las personas extranjeras idólatras y que dejen a sus hijos. ¿No dice la palabra de Dios que Dios aborrece el divorcio? Sí, hermanos, Dios aborrece el divorcio, claro que sí. Pero Dios aborrece más la idolatría. Y a veces, hermanos, como hermanos en Cristo, como pastores, nos somos llamados a guiar al pueblo de Dios al arrepentimiento, a confrontar a un hermano en amor, en corregir una hermana con ternura, pero con firmeza,
pues vamos a ser tachados de intolerantes, malos, crueles. ¿Por qué Dios es tan cruel? ¿Y por qué usted, hermano, me anda señalando? ¿Por qué usted viene a atacarme? Hermanos, como dice el título del devocional de hoy, un llamado al arrepentimiento y a la santidad, hermanos, no es algo intolerante, algo odioso y algo cruel que uno hace a otro, sino, hermanos, es la cosa más amorosa que como cristianos podemos hacer para otra persona. Porque, hermanos, la verdadera bendición está en agradarle a Dios, a vivir una vida consagrada a Él, que le agrada a Él, que es para su gloria. Hermanos, acuérdense que Dios había elegido al pueblo de Israel para manifestar su gloria y su santidad en esta tierra. Y así ellos iban a hacer bendición a las naciones, no siendo como ellos, sino siendo diferentes a ellos. Y así con su santidad, con su manera diferente de pensar, de vivir, de valorar las cosas, iban a atraer a las naciones hacia Dios. Iban a ser una nación atractiva. Hermanos, así debemos de ser nosotros los cristianos. Claro, el mundo va tras las cosas del mundo. El mundo va de mal en peor. El mundo está cegado por el enemigo y son esclavos del pecado. Y por eso van a señalar a los cristianos y decirles son un montón de intolerantes, son un montón de hipócritas. ¿Por qué son tan estrictos? Pero hermanos, como les dije, la verdadera bendición está en vivir conforme a la palabra de Dios, agradándole a Él. Y nosotros como cristianos somos llamados, a pesar de lo que digan las personas, a pesar de la oposición, debemos de mantenernos fieles a Dios, consagrados a Él, diferentes al resto del mundo. Y al principio quizás se burlarán de nosotros, quizás dirán, pues son un montón de estrictos y son hipócritas. Pero hermanos, en lo más profundo de sus corazones, yo creo que las personas del mundo también saben que ellos están mal. Y no están contentos, no hay satisfacción, no hay contentamiento en sus corazones. Porque en el pecado no hay felicidad, no hay satisfacción. Así que hermanos, como cristianos, como hijos de luz, como embajadores de Cristo Jesús, primeramente vivamos nosotros como personas consagradas a Dios, apartados, diferentes del resto del mundo. Y no estemos, hermanos, tan miedosos y cobardes que no estemos dispuestos a confrontar y corregir a las personas en amor y llamarlos, especialmente si son cristianos, a la santidad y al arrepentimiento. Así que vamos a orar de esa manera. Oh Señor, primero yo quiero arrepentirme y quiero vivir una vida santa y consagrada a ti, diferente al resto del mundo. Y también como Esdras, en amor, quiero estar yo dispuesto a corregir y confrontar a mis queridos hermanos en amor, para que tu nombre sea glorificado y para bien, para bendición de sus vidas y sus almas. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Y hermanos, como les dije anoche en el grupo de WhatsApp, les pido sus oraciones por nuestro amado pastor Jo. Como les dije anoche, el día martes estuvo muy mal después de la oración matutina en la madrugada. Así que fue al hospital, lo internaron por su presión baja, pero no le detectaron nada más que pues un virus estomacal, que tenía náuseas y que estaba vomitando y no se sentía bien, estaba muy débil y con escalofríos. Lo estabilizaron un poco, su presión subió y lo dieron de alta ayer, pero anteayer, disculpe, pero ayer volvió a caer y lo llevaron al hospital. Ahorita está internado por una infección de la sangre, así que oremos por la pronta recuperación de nuestro amado pastor Jo, por su salud, por su estado emocional, psicológico y por su fortaleza espiritual, hermanos. El que es el siervo líder de nuestra iglesia, que con el amor de Cristo, siendo un ejemplo de Jesús y ese amor sacrificial, nos ha servido durante los últimos 30 años aquí en nuestra iglesia. Oremos por él, oremos por su esposa Grace, oremos por nuestra iglesia Antioquía y por nuestra iglesia hispana también. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada iglesia hispana Antioquía.